Eh, bueno, estuve pensando mucho, analizando, orándole a Dios para saber qué traer y por ahí lo más gracioso es que de un ejercicio que el pastor nos hizo hacer en una homilética salió el mensaje y Dios ahí me reveló qué es lo que quería hablarle al pueblo, ¿no es cierto? Les voy a pedir que busquemos 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8. Segunda de Pedro 1, del 3 al 8. ¿Amén? Amén. Dice la palabra: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta palabra, cuando la estaba leyendo, me llamó mucho la atención. Pueden tomar sus asientos. Me llamó mucho la atención. Y es como que cuando leía, es como que descifraba la receta, el método para ser un buen cristiano. ¿Qué es lo que Dios nos pide que hagamos para ser un buen cristiano? A ver, ¿esto es lo único? No. Estos son pasos fundamentales. Es el esqueleto mismo que nosotros debemos cumplir y que nos lleva toda una vida a formar. Es algo que constantemente debemos perfeccionar. Me llamaba la atención el hecho del por qué también está en ese orden. Por eso a este mensaje le puse anatomía de un buen cristiano. Porque en la anatomía, si nos vamos al cuerpo humano, nosotros tenemos distintas cosas. Cada cosa en nuestro cuerpo cumple una función. Y todas esas cosas tienen también un orden específico. No puede funcionar primero una cosa sin que antes funcione otra cosa. El músculo no va a funcionar sin que el corazón funcione, porque no le puede llevar sangre el músculo para su funcionamiento. Entonces, en la vida de un cristiano también hay cosas que se van cumpliendo y tienen su orden y tienen su propósito. Y cada cosa tiene su reto, cada cosa tiene su esfuerzo. Cada cosa que nosotros debemos ir cumpliendo también requiere un nuevo sacrificio de nuestra parte. Me llama la atención primero la fe. ¿Qué es la fe? ¿Por qué la necesitamos a la fe? ¿De qué forma la conseguimos? En Hebreos 11, la Biblia dice: pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En cuanto al lenguaje actual, nos dice: confiar en Dios, o sea, la fe lo titula como confiar en Dios. Confiar en Dios es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera. Estar convencido de que algo existe aun cuando no podamos verlo. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es esa confianza que tenemos que algo va a suceder, que algo existe, aunque no lo podamos ver. Es
Es esa razón por la cual a veces nos llaman locos. Es ese creer que Dios existe cuando los demás ni siquiera lo ven. Aún nosotros no lo vemos. Por ahí lo sentimos, nada más. No lo vemos. Pero de ahí sale la fe. Eso es lo que nosotros llamamos fe. Pero ¿cómo? ¿Por qué necesitamos la fe? En Hebreos 11 también sigue diciendo, esto después yo le puedo dar una copia, yo tengo todo detallado con lujo de detalle. Memoria falla, papel no, decía un predicador. En Hebreos 11:6 también sigue diciendo, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El lenguaje actual dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigo de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. ¿Por qué necesitamos la fe entonces? Porque si no creemos en Dios, simplemente no podemos acercarnos a Él. Si alguien no cree en mí, ¿cómo puedo yo permitirle ser amigo mío? Si usted no cree en mí, ¿por qué me tendría que yo acercar? ¿Por qué tendría que yo brindarle mi amistad o algo de mí? Si no cree. Entonces es lo primero que necesitamos. Creer en Dios. Aunque a veces pareciera que no. ¿Cómo voy a creer en Dios con todo lo que me pasa? Pero Dios nos dejó sus promesas. Nos dejó toda una guía en la Biblia que nosotros podemos seguir y a la cual nosotros podemos aferrarnos. Ahí también se basa la fe. No es solamente creer que Dios existe. No es solamente eso. Es creer que Él va a ser fiel a lo que dejó escrito. Es creer que Él nunca nos va a dejar solo. A mí me gustaba una vez, había leído en internet un hombre que comentaba que cuando miró hacia atrás en su vida, él reflejaba su vida como una caminata en la playa. Y se ponía contento, porque dice que cuando él iba caminando, veía los pies de él marcados, las pisadas de él marcadas en la playa, y otras pisadas que iban al lado. Y él se ponía contento, porque él sabía que las pisadas que estaban a su lado eran las de Cristo. Y él se alegraba mucho y le daba muchas gracias a Dios por siempre estar al lado de él. Pero dice que cuando se empezó a mirar bien, había momentos donde las pisadas se hacían solamente una. No había una segunda pisada al lado, no había quien lo acompañara. No había esa persona que resultaba ser como el mejor amigo que iba a estar ahí. Y justo en esos momentos eran los peores momentos de su vida. Eran los momentos donde él enfrentaba algunos quizás desamores, quizás algunos momentos feos, muerte de algún familiar, no sé, quién sabe, cuántas cosas nos pueden pasar en la vida. Y dice que él se enojó mucho, y le preguntaba a Dios, Señor, dice, si me habías estado acompañando tanto, ¿por qué me abandonaste en los momentos donde más te necesitaba? En los momentos más oscuros de mi vida no estabas tú ahí, solamente veo mis pisadas. Y dice que Dios le respondió, dice, es que en esos momentos, hijo mío, yo te estaba cargando a ti. Aunque parezca, Dios no nos deja, nunca nos deja solos. Muchas veces sí, parece que estamos solos, que lo estamos remando solo en la vida. Y parece que Dios nunca nos escuchará. Hay momentos así. Pero nunca nos deja solos. Nunca nos deja solo Dios. Por eso acá me gusta también en el lenguaje actual cómo lo titula. Los que buscan su amistad. A Dios no le agrada que no confiemos en Él. Pero Él sabe premiar a los que buscan su amistad. ¿Cómo obtengo la fe? La Biblia en Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. En el lenguaje actual nos dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Nosotros empezamos a creer, ¿de qué forma? Cuando viene un vendedor a querer vendernos un auto, supongamos, generalmente uno desconfía en el primer instante que lo ve. Estamos acostumbrados a saber de que
como decimos los cordobeses, algún chamullo me va a meter. Alguna historia me va a hacer. Pero normalmente siempre nos convence. De alguna forma siempre nos convence. Y va a decir, quizá el auto se le está cayendo a la puerta, pero él algo te va a decir para que vos te convenzas que ese va a ser tu auto. ¿Y por qué pasa eso? Generalmente pasa porque habla mucho. Generalmente pasa, y tiene la característica, los que somos de Córdoba, que hablan mucho. Cuando hablan mucho, cuando nosotros les permitimos que hable, le permitimos que tome nuestra confianza. Porque mientras más palabras, más le creemos. Aunque digan siempre lo mismo, cuando te machacan constantemente una sola cosa, también lo crees. Entonces, el oír algo tiene ese poder de convencerte de lo que estás oyendo. Entonces, mientras que más oigamos de Cristo, mientras que más leamos su palabra, más fe vamos a tener. Porque simplemente el hecho de oír de Él, el hecho de conocerle a Él, nos da esa fe. Característica de la fe. Podríamos decir que la fe viene con el creer. Cuando nosotros le creemos a Dios, cuando nosotros oímos de Él, de su palabra, de sus promesas, de lo que hizo y va a hacer por nosotros, empezamos a creer. Cuando le creemos, empezamos a confiar en Él. ¿Quién no cree en alguien y después no confía en Él? Es algo inevitable, es el siguiente paso. Y cuando nosotros le confiamos en el Señor, debemos empezar a obedecer. Esas son las tres características que yo he resaltado de la fe. Primero oímos, al oír creemos, al creer confiamos y al confiar actuamos en obediencia. ¿De qué forma? De la forma que la Biblia nos explica. De la forma en que la Biblia ha detallado durante toda de la Biblia, desde principio a fin, nos detalla de qué forma debemos actuar como cristianos. Todas esas características de la fe no es tan simple como creer simplemente, decir tengo fe, listo, creo en Dios y ya está. No, implica mucho más. La fe se demuestra con nuestros actos, la fe se demuestra con muchas cosas, la fe que tenemos en Dios. Otra de las características que marcaba el capítulo es la virtud. En el diccionario explica que la virtud es disposición constante del alma para las acciones conforme a la ley moral y un recto modo de proceder. ¿Cuántos tienen virtud? ¿Cuántos se consideran virtuosos? En la Biblia habla de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero también se aplica al hombre. Hombre virtuoso, ¿quién lo hallará? No es fácil ser virtuoso. No es fácil tener disposición constante del alma para acciones conforme a la ley. ¿A qué ley nos sometemos? ¿Solamente las humanas? Hay leyes divinas también, a las cuales debemos someternos, a las cuales debemos tener una disposición constante, querer constantemente cumplir con lo que Dios nos pide, cumplir con esas leyes, cumplir con esas normas que nos dicten nuestra convivencia, que hacen que tengamos más fe, que hacen que seamos mejores personas. Esa disposición constante normalmente también hace que las otras personas se den cuenta que algo diferente hay en nosotros. No podemos ser virtuosos solamente porque sí. Necesitamos creer, estar convencidos de lo que estamos viviendo. De otra forma, ¿de qué manera vamos a tener esa disposición hacia la ley si no creemos en eso? Por eso la fe va primero. No hay virtuosidad sin fe. Por eso la fe va primero. Primero creemos para poder ser virtuosos y tener esa disposición ante la ley de Cristo. ¿Cómo quiere Dios que procedamos como cristianos? En Filipenses 4, del 8 al 9 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Los que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced. Y si el Dios de paz estará con vosotros. En el lenguaje actual dice: finalmente, hermanos,
Piensen en todo lo verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud, en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Practiquen todas estas enseñanzas que les he dado, hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir, y Dios nos dará su paz y estará con ustedes siempre. Eso es la virtud, practicar todo lo que es verdadero. Nosotros debemos analizar, escudriñarlo todo y retener lo bueno, dice la Biblia. Debemos analizar nuestro proceder, debemos analizar lo que nos rodea, debemos analizarlo todo y debemos analizarlo y pasarlo por ese filtro. ¿Es virtuoso? ¿Esto nos da un buen proceder? ¿Está conforme a la ley de Cristo? Y eso va a marcar nuestro proceder. Eso va a marcar nuestra vida, nuestra forma, nuestro accionar. Eso nos marca. Eso nos llena de virtud. Y eso nos asegura que el Dios de paz estará con nosotros siempre. Conocimiento. Otra de las características que nos daba y que tomaba de esto de la anatomía del buen cristiano. Tener conocimiento. En el diccionario lo define como acción y efecto de conocer, entendimiento, inteligencia, razón natural. ¿Para qué nos sirve el conocimiento? Creo que más o menos todos tenemos una idea de lo que se refiere cuando decimos que alguien tiene conocimiento de tal o cual cosa. Creo que más o menos todos tenemos una idea. En Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro, lo voy a leer directamente el lenguaje actual. Hermanos en Cristo, estoy seguro que ustedes son buenos y están llenos de conocimientos, ya que saben aconsejarse a uno a otro. El conocimiento nos brinda eso. El conocimiento nos brinda herramientas, nos abre la mente, nos hace ver las cosas con otra perspectiva, nos hace ver las cosas con más opciones. Cuando nosotros estamos pasando por algún mal momento, por ahí viene una persona, ya sea que puede haber pasado por ese mal momento, y nos dice, mira, yo lo superé de tal forma. O puede haber sido, viene una persona y nos cuenta, mira, mi hermano, mi amigo pasó por esto, e hizo tal cosa, y lo superó. Eso a nosotros nos da una opción, nos brinda una salida para poder superar ese problema, ¿no es cierto? Lo que tenía esa persona es ese conocimiento. ¿De qué forma lo adquirió? En ese caso, mirando, integrándose con la otra persona. Nosotros tenemos a lo largo de toda la Biblia un montón de historias que nos marcan cómo proceder en cada uno de los problemas actuales. No hay problema actual que no esté reflejado en la Biblia y que no tenga una solución dada por Cristo ya de antemano. Ese es el conocimiento que nosotros debemos buscar. Leyendo la palabra, nosotros adquirimos el conocimiento que Cristo quiere para nosotros. Pero eso es todo, no. Debemos conocer al Padre. Él nos dejó escrito cómo es. Y sería para mí fácil, el que quiera conocerme a mí, yo agarro, escribo un libro de mi vida y se lo presento, y el que lo lee me va a conocer. Pero realmente me conoce, no, yo voy cambiando. Yo también tengo un montón de cosas que no las voy a reflejar acá. Tengo muchas cosas que las van a conocer simplemente cuando hablen conmigo, cuando estén en mi presencia, en la forma que lo puedo llegar a mirar, en la forma que lo puedo llegar a hablar, en la forma que en una de esas lo puedo llegar a corregir si hace algo malo para conmigo. Eso busca también Dios. Eso busca. Que nosotros le conozcamos a Él, pero no solamente leyendo la Biblia, buscándolos también. Hablando con Él. Estando dispuesto todos los días a hablar con Él. Orando, buscando su palabra. Orad y ayunad, nos encargó Jesús eso. Jesús nos pidió eso. Que estemos en oración y ayuno. Y no solamente para fortalecernos a nosotros. Así que poder tiene la oración y el ayuno. ¿Solamente el orar y ayunar nos da fortaleza? No. En la oración y el ayuno estamos conociendo al Padre. En la oración y el ayuno nos mantenemos en contacto con Él. Y Él nos da esa fortaleza que necesitamos. Él nos da ese poder que necesitamos. Él nos da
todo lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque estamos constantemente hablando con Él, constantemente conociéndolo a Él. Cada día que pasa, Él nos va enseñando cada vez más de su reino, cada vez más de las cosas. ¿A cuántos les ha pasado que en una de esas venimos con un problema, nos ponemos a orar, increíblemente después de haber orado, decimos, no puede ser que la solución sea tan simple? No puede ser que la solución sea tan simple. Eso es el conocimiento de Dios. Eso es lo que Dios nos regala día a día, cada vez que hablamos con Él. Y por eso Dios nos encargó eso, hablar con Él. No nos quedemos callados con Él. Él es nuestro amigo. Él es nuestro amigo y hablemosle de esa forma. Con respeto, obviamente. Conocimiento no es lo mismo que sabiduría. ¿A cuánto les gustaría ser sabios? Ser una persona sabia. Sí, a todos, ¿cierto? El conocimiento se logra leyendo mucho, tragándose los libros, como se dice, ¿no es cierto? Con eso logramos conocimiento, pero ser sabio no es lo mismo. Saber cómo aplicar ese conocimiento a la vida no es lo mismo. Eso no se aprende en los libros. Eso no es lo mismo. El diccionario explica a la sabiduría como el grado más alto de conocimiento. Y si no lo explica ningún libro, ¿cómo podemos adquirir el grado más alto de conocimiento? En Proverbios 9:10 dice: todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios santo es dar muestras de inteligencia. La inteligencia, según el diccionario, es habilidad, destreza y experiencia, sustancia puramente espiritual. Y me llamó la atención eso, porque el mismo diccionario de la lengua española, el mismo que usamos nosotros a diario cada vez que queremos saber de algún significado, ellos mismos lo dicen, sustancia puramente espiritual. La sabiduría no viene nada de ningún otro lado más que del Padre. Y la Biblia misma nos dice que solamente conociéndolo el Padre llegamos a ser sabios. Solamente conociéndolo el Padre. No basta solamente con leer la Biblia, hay que buscarlo, hay que conocerlo a Él, hay que buscar su rostro todos los días. Dominio propio, otra de las características. El tema del dominio propio es algo que hasta a mí me cuesta bastante. Muchas veces. No es fácil, lleva mucho tiempo adquirirlo. En la Biblia dice, el sabio domina su enojo, el tonto no controla su violencia. Esto lo dice en Proverbios 14:29. ¿Ves por qué primero hay que ser sabio? ¿Ven por qué primero hay que buscar a Dios? Primero hay que leer la Biblia. Primero hay que creerle a Él. Si no le creemos a Él, no adquirimos conocimiento. Sin conocimiento, ni buscándolo a Dios, no adquirimos sabiduría. Y el que es sabio domina su enojo. El dominio propio, bueno, si no es solamente enojo. Hay muchas cosas que pasan por el dominio propio. Pero nos da un indicio. Dice en Proverbios 19:11, es de sabio tener paciencia y es más honroso perdonar la ofensa. Y en Eclesiastés 7:19 dice, si ya enojarse es malo, guardar rencor es peor. ¿Amén? Hay otro versículo en la Biblia que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Debemos ser sabios en eso. Debemos ser sabios a la hora de tomar una decisión. Debemos ser sabios a la hora de reaccionar ante algo. Ya sea con un enojo. Los impulsos, hermanos, forman parte de nuestro carácter, forman parte de nuestro sistema de defensa ante el mundo. Es algo propio de nuestro, es algo de nuestra naturaleza. Con el impulso nosotros nos enojamos, con el impulso nosotros podemos cometer errores, como podemos avanzar también. Los impulsos son los que nos llevan a llegar a lugares que antes no habíamos llegado.
Esos son los impulsos, son los que nos incentivan a nosotros a movernos. Pero un impulso que no controlamos nos hace equivocar. Nos hace llegar a lugares donde no queríamos llegar. Nos hace tener resultados que no queríamos tener. A eso se refiere el dominio propio. Controlar los impulsos. Controlar ese impulso que te hace que cuando viene alguien y te insulta, de mandarlo quién sabe a dónde, en vez de mandarlo a leer la Biblia. Ese control de los impulsos es de lo que habla la Biblia. ¿Por qué será que habla tanto del enojo? ¿Por qué será que habla tanto de eso? Porque es una cosa muy común en nosotros. Cada vez que nos pasa algo es común que nos enojemos. Y no es que esté mal, la Biblia no está diciendo que esté mal enojarse, sino cómo vos reaccionás con ese enojo. Yo me puedo enojar por algo que venga y me diga alguien y me esté criticando o me diga algo que hice mal. Me puedo enojar. Pero si yo en el momento agarro y dejo que el impulso mío me domine y le contesto mal a esa persona, en ese momento estoy haciendo mal. En ese momento estoy haciendo mal. Pero si al enojo mío me callo la boca, analizo lo que me dijo y en ese momento contesto con la palabra, eso es muy diferente. Tanto para la otra persona como para mí. Es muy diferente el resultado que se consigue. Es muy diferente. Entonces, los impulsos nuestros son los que debemos dominar. Contaste a 10, veo que hay una fórmula que dice contaste a 10. Por ahí no es aplicable solamente al enojo. Hay muchas cosas que nosotros podríamos cambiar en nuestra vida si solamente contamos hasta 10 o hasta 100, depende del caso. Hay muchas cosas que podrían cambiar. Simplemente haciendo un paso hacia atrás y pensando o analizando, respirando hondo, ¿cuántas cosas podríamos haber cambiado? Si nosotros hacemos retrospectiva y pensamos quizás en algunos errores y nosotros decimos, qué sonso fui, no sabía que podría haber actuado. Sí sabías. Si en una de esas hubieses hecho un paso para atrás y haber pensado las cosas mejor y simplemente no haber actuado con ese impulso, con ese fuego que te llevaba a contestar mal o a hacerle caso a la persona que te estaba aconsejando equivocadamente. Si simplemente hubiésemos hecho ese paso hacia atrás, hubiésemos respirado profundo y hubiésemos pensado mejor las cosas, íbamos a saber cómo actuar. Y por ahí es más fácil decir, no sabía, no, ¿qué son? No, tenemos que corregirnos nosotros mismos constantemente. No es tarea fácil. El ser humano generalmente se forma por costumbre. Como decía Andrés Calamaro en una de las canciones de él, Animales de Costumbre Argentina, que son los argentinos. El ser humano en general es así. Se forma de costumbre. Repite tanto algunas cosas que se le hace costumbre, que se le arraigan en sí mismo. Y se acostumbra a reaccionar de una forma, a pensar de una forma, a causa de esa constante repetición, a la que le llamamos rutina, a la que llamamos de muchas maneras. Esa constante repetición, que por ahí la traemos de niño porque la veíamos constantemente, o de adolescente porque nuestros amigos la hacían constantemente, esa constante repetición forma el cómo pensamos y el cómo actuamos hoy en día. Y para cambiarlo, ¿de qué forma podemos cambiarlo? Constantemente repitiéndole lo contrario, constantemente repitiéndonos a nosotros mismos el buen accionar. Nos vamos a equivocar. El dominio propio no es que simplemente oro y ya está, tengo dominio propio. No. No es que recién me levanto de orar y viene un hermano y me dice algo que no me gustó y dice, alabado sea el Padre y te perdono. No lo vamos a hacer así. En ese momento le vamos a querer calzar una trompada. Así nos sale el Mike Weather de adentro y sí, te dejo como Chino Maidana. Es así. Porque es nuestra naturaleza, es nuestro impulso. Pero nosotros mismos, al ir corrigiéndonos constantemente, logramos que eso se modifique. Logramos que esa mala costumbre se transforme en una buena costumbre. ¿A cuándo no le costó arrodillarse a orar en sus primeros momentos, en sus primeros tiempos? A todo el mundo le cuesta.
Porque no es una costumbre que teníamos. No es una costumbre que teníamos. Y en la iglesia muchas veces, en la Biblia misma nos explica que primero es un sacrificio, después se transforma en placer. Cuando ya doblegamos la carne, cuando ya hicimos esa buena costumbre, cuando ya dominamos nuestro espíritu, se transforma en placer. Ya no tenemos que preocuparnos por nosotros mismos para doblegar ese espíritu. Simplemente vamos y disfrutamos en la presencia de Dios a la hora de orarle a Él. De eso se trata el dominio propio. De persistir, de permanecer, de actuar constantemente de la forma que Dios quiere, que Dios nos pide. Hasta lograr esa costumbre, hasta lograr eso, que nosotros simplemente vamos a vivir placenteramente haciendo lo que Dios nos pide. No va a ser un sacrificio. Paciencia. Paciencia se necesita para todas las partes de nuestra vida. Para todo, hasta para el dominio propio. Para todo se necesita paciencia. Hebreos 6:15 dice: Abraham esperó con paciencia y Dios cumplió su promesa. Y si nos ponemos a leer la historia de Abraham, ¿cuánta paciencia tuvo? ¿Cuánta paciencia tuvo? Siempre hay un predicador que cuenta una historia de un chico que le pedía paciencia a Dios y le decía: Señor, dame paciencia. Y dice que en la iglesia apareció otra persona que le rompía la paciencia al chico y él se arrodillaba: Señor, dame paciencia. Y se peleaba con este otro hermano y dice: Señor, dame paciencia. Y Dios le dijo: ¿y qué crees que te mandé? ¿De qué forma podemos saber nosotros que tenemos paciencia si no superamos ese inconveniente, ese hermano que en una de esas nos resulta como la piedrita en el zapato cada vez que vamos? Quizás un hermano de la iglesia, quizás un familiar, quizás, no sé, lo que fuese. Quizás no una persona, quizás de algo. La paciencia se prueba con todas esas cosas. Nosotros tenemos que demostrar que somos pacientes, que nos ganamos esa paciencia. Dante Gebel comentaba una vez, dice que estaba orándole a Dios, hace poco, que ya podríamos decir que es un momento alto en su vida de cristiano. Dante Gebel, para los que no lo conocen, es un predicador, pastor de jóvenes, y él le decía: Señor, creo ser un buen pastor, creo ser una buena persona. Y dice que durante 6 meses Dios le estuvo mandando un montón de pruebas a él que tuvo que ir pasando y demostrar que era un buen pastor y demostrar que realmente era lo que él creía. Dice que al finalizar dice que en una Navidad que estaba reunido con la familia, cuando ya había superado todas esas pruebas, dice que Dios le pregunta, dice: ¿ahora sos un buen pastor? Sí, Señor, dice, aprendí la lección. Dice, logré superarlo, aprendí la lección, creo ser un buen pastor. Dice: ¿tenés algún otro problemita más en tu vida que creas ser algo bueno? No, Señor, dice, ya está, con eso es suficiente, le dice. Pero pasa así. Cada vez que nosotros le pedimos algo a Dios, es inevitable que Dios nos mande también una prueba. A ver, ¿realmente sos paciente? ¿Querés ser paciente? Bueno, tenés que superar estas cosas. Sin una prueba, la maestra, ¿cómo sabe qué nota ponernos? Necesitamos las pruebas en nuestra vida. Necesitamos ser probados para poder superar ese obstáculo y poder recibir algo mayor de Cristo. Y mientras no superemos algo, eso va a estar preparado para que nosotros lo pasemos de nuevo hasta que realmente lo superemos. Mientras que no lo superemos, no vamos a recibir algo mayor. Salmos 37:7 dice: calla en presencia de Dios y espera paciente a que actúes.
No te enojes por causa de los que prosperan, ni por los que hacen planes malvados. Salmos 40 dice, toda mi esperanza la tengo puesta en Dios, pues aceptó atender mis ruegos. Eso es nuestra garantía. Eso es nuestra garantía. Muchas veces me ha pasado a mí que le pedí a Dios y parecía que ni siquiera me escuchaba. Y le pedía, y le pedía, y le pedía, y todos los días iba, me arrodillaba y le volvía a pedir. Pero por ahí yo no me daba cuenta de esto. De que tenía que tener toda mi esperanza, toda mi fe puesta en Dios, que Él aceptó atender mis ruegos. Es una promesa de Él. Es algo que Él ya lo dijo. No es que no nos escuche. Tenemos que confiar en Dios, que Dios constantemente está pensando cosas para bien para nosotros. Dios constantemente nos está escuchando. Sé paciente a que Él actúe, dice la Biblia. En cada área de tu vida, cada vez que tengas un problema, Dios te escucha. Pedile la respuesta a Él, pero sé paciente. Cada cosa tiene su tiempo, dice la Biblia. Piedad, otra de las características que enumeraba el pasaje. La piedad del diccionario la describe como virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. ¡Wow! Es grande la palabra. Es grande y abarca dos facetas que tenemos que convivir. En 1 Timoteo 3:16 dice, no hay duda que es muy profunda la verdad de la religión cristiana. Cristo vino al mundo como hombre, el Espíritu lo declaró inocente, los ángeles lo vieron, su mensaje se anunció entre las naciones y el mundo creyó en él. Fue elevado al cielo y Dios lo colmó de honores. ¿No hubo piedad ahí? ¿No hubo piedad de Dios hacia nosotros? Nosotros debemos ser piadosos. Pues ser piadosos nos hace ser devotos a las cosas santas, ser devotos a Cristo, pero también ser devotos a este mundo. Tener piedad nos lleva a predicarle y querer salvar cada vez más almas. No es solamente creer que nosotros estamos acá y porque vamos a ser salvos, conformarnos. Dios nos pide que seamos piadosos con los demás, que prediquemos de su palabra para que los demás se salven, para que los demás conozcan al Cristo de poder, para que los demás salgan de la oscuridad. ¿Cuántas personas hay en este mundo que sonríen sin ser felices? Nosotros mismos lo hemos hecho. ¿Cuántas veces hemos sonreído y por dentro sufríamos? Teníamos la vida del payaso. Tenemos la vida del payaso, constantemente la sonrisa dibujada para los demás, quizás para no dar explicaciones, o por la razón que fuese que nos dijéramos a nosotros mismos. Pero teníamos la sonrisa dibujada para los demás y por dentro llevábamos una gran tristeza. ¿Cuántas cosas hemos cargado en la vida? Injusticias, mentiras que nos dijeron, cosas que quizás de chico nos inculcaron. ¿Cuántas veces en una de esas de chico nos decían, sos un tonto, y nosotros lo creímos? No servís para nada, nunca vas a ser alguien, no sos inteligente. ¿Cuántas cosas de esas hemos creído? Dios nos salvó de eso. Y es nuestro deber salvar a otras personas. Porque todos nos merecemos eso. Todos nos merecemos el amor que Dios tiene para nosotros. Todos nos merecemos la salvación. Y no debemos ser egoístas en no contársela al resto. Timoteo 7 dice, no prestes atención a historias falsas, inventadas por los que no creen en Cristo. Esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. No debemos creer esas cosas que por ahí heredamos de la vida,
que son historias que nos cuentan, que son características nuestras que a veces nos dan, sino que debemos creerle a Cristo. Cuán importantes fuimos nosotros para Cristo, como para que Él dé a su único Hijo a morir por nosotros, como para que Él haga un sacrificio tan grande. No somos poca cosa para Él. Aún ahora, ¿cuánta paciencia nos tiene a nosotros pese a que reiteradamente le desobedecemos? Y Él aún todavía nos ama. ¿Nosotros seríamos igual de pacientes con los demás? ¿No? Entonces, no hagamos caso a los demás. Creámosle a Cristo. Valorémonos en Él. Porque cuando nosotros hacemos caso y prestamos oído a todas esas historias falsas, prestamos oído a las personas que tienen un juicio sobre nosotros, estamos creyéndole a esas personas y no a Cristo. Una vez me contaron una historia de un joyero que al empleado dice que le da una bolsa con joyas y dice que agarra y lo envía al mercado para que la evalúen. Y dice que fue a distintos lugares el chico porque no conocía del tema. Fue a distintos lugares a preguntarles el valor de la joya y cada uno le tiraba, que si sale 100 pesos, sale 200, sale 50. Y aunque le daban, dice que le dieron hasta 500 pesos y el chico lo quería vender porque era lo que él consideraba un muy buen valor. Pero su maestro le había dicho que no las venda, no importa el precio que le den, que no las venda. Resulta que cuando él vuelve a su maestro y le cuenta todo esto y los precios que había conseguido, el maestro le dice, le saca la joya y le da el valor real, que era muchísimo más alto el valor de lo que los otros le habían dado. Y él le dice, muchas veces pasamos nosotros por la vida haciéndonos evaluar por gente que ni siquiera tiene la capacidad de hacerlo. Muchas veces pasamos por la vida dejando que otras personas nos dicten qué valor nosotros tenemos. Y nosotros lo creemos. Cuando nos dicen que no servimos para algo, cuando nos dicen cuántas cosas nos dicen que nosotros nos desvalorizan. Y nosotros lo creemos. Vamos por el mercado esperando que alguien nos ponga el valor, un valor equivocado. Cuando nosotros tenemos escrito en la Biblia el valor nuestro. Somos tan valiosos que envió a su propio Hijo a morir por nosotros. Somos tan valiosos que día a día Él renueva su misericordia y nos perdona de todo lo que hacemos. Entonces, no dejemos que otras personas que no están capacitadas evalúen nuestra vida, evalúen nuestra capacidad. Sepamos que valemos mucho. Sepamos que Dios pagó un precio muy alto por nosotros. Que nos dio dones y ministerios para que nosotros podamos ir y cambiar el mundo. Sepámoslo. Afecto fraternal. El diccionario describe al afecto como inclinado a alguien o algo, y fraternal lo describe como adjetivo propio de hermano. ¿Qué nos está diciendo Cristo con esto? Debemos inclinarnos hacia nuestros hermanos. Debemos sentir ese afecto entre nosotros. Hebreos 13 dice, no dejen de amarse los unos a los otros como corresponde a todo cristiano. Salmos 133 dice, no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Somos el cuerpo de Cristo, debemos amarnos los unos a los otros. Debemos tener y nunca perder ese afecto fraternal. Y para serle sincero, es algo que encontré y que fue lo primero que percibí acá, y nunca lo pierdan. Nunca lo pierdan, nunca pierdan ese afecto fraternal. Nunca pierdan eso de que cada vez que hay alguien necesitado,
Siempre hay otra persona para darle una mano. Siempre hay otra persona apoyándolo. Eso es algo que acá lo he visto y me cautivó. Y me cautivó. Les soy sincero. Nunca lo pierdan. Eso es algo fundamental en la vida de un cristiano. Romanos 12:10 dice: ámense unos a otros como hermanos y respétese siempre. No hay amor si no hay respeto. No hay amor si no hay respeto. Y el respeto también nos indica cómo debemos proceder ante otra persona cuando esa persona se equivoca. Ya sea que se equivoque para con nosotros como para con su propia vida. El respeto también nos indica de qué forma podemos aconsejarlo. Necesitamos todo ese conocimiento, necesitamos la fe para acercarnos a Cristo, necesitamos el conocimiento para ser sabios, saber cuándo hablar, cuándo callarnos. De esa forma vamos a poder aconsejar a nuestro hermano. De esa forma vamos a poder saber de qué forma amarlo, de qué forma acompañarlo. Cuándo hablar y cuándo no. Cuándo callar. Es importante saber cuándo callar en la vida. Es muy importante saber cuándo callar. Porque cuando callamos, demostramos respeto. Cuando callamos, aprendemos. Cuando callamos, crecemos. El que habla solamente da su conocimiento a los demás y es vacío. El que solamente habla no recibe nada. El que solamente habla no deja que nadie llegue a él. No da amor. ¿De qué me sirve una persona que solamente hable si yo no puedo hablar con él? Debemos saber cuándo callar, ser sabios en eso a la hora de dar del amor fraternal. Respetémonos siempre uno a otro. Siempre tengamos palabras de aliento. Y si no podemos decir nada porque estamos muy enojados con la persona o defraudados o lo que fuera, simplemente callemos. Si no puede salir nada bueno de nuestra boca, simplemente callemos. No digamos nada. Y Dios luego tratará con nosotros. Es bueno saber cuándo callar. Amor. El último de las características que da el mensaje. El amor. Dios es amor. Dios fue amor con todos nosotros. Y por amor, Él nos salvó. Por amor hoy estamos aquí. Por amor Él extendió su mensaje a todo el mundo. Corintios 13 habla de eso. Y dice en el lenguaje actual, dice: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo. Y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal que es ruidoso. Soy como una campana desafinada. Bueno, y sigue hablando del amor. Que el amor todo lo sufre, que el amor todo lo aguanta. Ese capítulo después lo pueden leer completo, en 1 Corintios 13. Pero si no tengo amor, de nada me sirve el resto de las cosas. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de Dios. Si yo no tengo amor para con las personas, ¿de qué Dios les voy a hablar? Si Dios es amor. No puedo hablar de Dios sin demostrar amor. ¿Qué es el amor? ¿Alguna vez se lo preguntaron? Porque por ahí es una palabra muy común, es una palabra que se dice tanto en la pareja, se dice tanto para con las personas, para con nuestros familiares, para con las personas que sentimos algún afecto. Nosotros pensamos que tenemos amor para con esa persona. Pero alguna vez nos pusimos a pensar en la definición de la palabra amor. ¿Qué es realmente amor? ¿Por qué yo puedo llegar a sentir amor? ¿O con quién siento amor? Para poder definir eso tenemos que saber qué significa. ¿Alguna vez se pusieron a pensar en eso? Dice el diccionario: sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Es espectacular. Para mí, a mí me impactó muchísimo el significado de la palabra amor, que hasta este momento nunca lo había buscado.
siempre me di por entendido de la palabra amor. Y es abrumador el significado. Porque si yo amo, estoy reconociendo que soy insuficiente de la presencia de Dios y estoy reconociendo que tengo un anhelo de buscarlo a Él y que por eso lo amo a Cristo, porque constantemente lo estoy buscando, porque reconozco que no soy nada sin Dios. Ese es el significado de la palabra amor y ese es el significado de por qué Dios nos amó tanto a nosotros. Dios nos busca constantemente porque Dios nos ama. Por esa razón envió a su Hijo. Porque constantemente Él quiere que nosotros le adoremos, que Él quiere que nosotros estemos con Él. Él quiere que nunca estemos en mal camino, que no recibamos malas cosas. Él constantemente busca nuestro bienestar. Ese es el amor que tiene Dios para con nosotros. Primero Dios nos amó a nosotros y por eso nosotros somos capaces de amar. Primero Él nos buscó, nos encontró, nos dio su ejemplo y por eso nosotros somos capaces de amar. Amémoslos día a día, busquémoslos día a día a Él. La Reina Valera, la Biblia en Juan 3:16 dice algo que ya todos conocen porque es el lema de la iglesia. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, esto en el lenguaje actual, que soy su único hijo, para que todo aquel que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Me gustó lo del lenguaje actual porque lo hacía personal. Jesús nos dice que su Padre amó tanto a este mundo que lo envió a Él a morir. Si es posible, pasa de mí esta copa, dijo Jesús cuando estaba por morir. Y sí, no le gustaba. Iba a sufrir, iba a tener los mismos sentimientos que nosotros, no iba a ser ajeno a lo que nosotros podemos llegar a sufrir y a las tormentas que nosotros podríamos llegar a tener si nos toca pasar por lo mismo. ¿Ustedes estarían dispuestos a morir por su hijo? Porque una cosa es decirlo, otra cosa es estar en ese momento. Piénsenlo, ¿estarían dispuestos a morir por su hijo, por su hermano, por su madre? ¿Estarían dispuestos? Y ahora que tienen esa respuesta en su mente, ¿estarían dispuestos a morir por un desconocido? ¿Por alguien que quizás lo vieron en ese momento nomás? Ese sacrificio de estar dispuesto a morir por alguien que todavía ni siquiera han conocido personalmente, ese amor es el que tuvo Dios con nosotros, no otro. No era fácil tener amor por toda la humanidad cuando todos le estaban escupiendo en la cara. Cuando venían y le clavaron la corona de espinas, cuando venían lo insultaban, cuando venían los propios sacerdotes que decían ser santos y que